Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para desentrañar los misterios, las emociones y las historias que nos trae el mundo del espectáculo. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que ha puesto a muchos a pensar, a debatir y sí, incluso a derramar alguna que otra lágrima. Vamos a hablar de Demet Özdemir, y de unas palabras suyas hacia Can Yaman que han levantado una ola de preguntas y especulaciones. ¿Por qué lloró Demet Özdemir? ¿Qué le dijo a Can Yaman para que la respuesta, o la reacción, fuera tan emotiva? Prepárense porque vamos a ir a fondo, a buscar esas pistas y a intentar entender qué hay detrás de este gesto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para no perderse nada y formen parte de esta comunidad que tanto queremos. Para quienes siguen de cerca la trayectoria de Demet Özdemir y Can Yaman, esta pareja ha sido durante un tiempo el centro de atención de millones de fans alrededor del mundo. Desde que compartieron pantalla en Erkenci, la química entre ellos era innegable. Era tan palpable, tan magnética, que traspasaba la pantalla y se instalaba en el corazón de los espectadores. Se convirtieron en un fenómeno, en la pareja de moda, y las redes sociales ardían con cada aparición, con cada rumor. Sus fans, los Candem como cariñosamente se les llamaba, vivían pendientes de cada movimiento, de cada interacción. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró un poquito de esa conexión tan especial? La serie no solo catapultó sus carreras a nuevas alturas, sino que tejió un lazo invisible entre los actores y su audiencia, un lazo de complicidad y admiración que pocas producciones logran. Las escenas entre Sanem y Can, llenas de pasión, de humor y de momentos tiernos, se convirtieron en virales, en memes, en la banda sonora de innumerables sueños románticos para sus seguidores. La relación entre Demet y Can, más allá de la pantalla, siempre ha sido un tema de gran interés. Hubo un tiempo en el que parecía que su amor trascendía la ficción, que lo que veíamos en Erkenci era solo la punta del iceberg de una relación real y profunda. Los rumores de romance eran constantes, alimentados por gestos, miradas y apariciones públicas que parecían confirmar lo que muchos deseaban. Y aunque nunca confirmaron explícitamente su relación en su momento, tampoco la negaron con contundencia, dejando siempre esa puerta abierta a la imaginación de sus seguidores. Esta ambigüedad para muchos era parte del encanto, un juego de seducción mediático que mantenía viva la ilusión. Sus seguidores analizaban cada foto compartida, cada comentario, buscando señales de que la magia de El pájaro soñador había trascendido el set de rodaje. Incluso pequeños gestos como seguirse en redes sociales o dar me gusta a publicaciones se convertían en titulares. La industria del entretenimiento y especialmente el público adora las historias de amor nacidas en el set, y Demet y Can parecían ser la pareja perfecta para alimentar esa narrativa. Sin embargo, la vida, como sabemos, tiene sus giros inesperados. Las relaciones evolucionan, las personas cambian, y lo que parece eterno puede desvanecerse. Y así fue, o al menos eso es lo que se desprende de las últimas informaciones y sobre todo, de las recientes declaraciones de Demet Özdemir. La noticia que ha puesto el foco en el posible motivo de sus lágrimas es la dedicatoria que ella, en un evento reciente, hizo a Can Yaman. Palabras que, a juzgar por su reacción, debieron tener un peso emocional considerable. Este evento, una gala de premiación de prestigio, reunió a las figuras más destacadas del panorama artístico, y la presencia de Demet, quien estaba nominada y finalmente galardonada, era uno de los puntos álgidos de la noche. Lo que sucedió durante su discurso, sin embargo, se convirtió en el verdadero foco de atención. Estamos hablando de un evento de gala, de esos donde las estrellas brillan y las emociones salen a flote. Demet Özdemir, visiblemente emocionada, subió al escenario para recibir un premio, y en su discurso de agradecimiento, mencionó a Can Yaman. No fue una mención casual, fue una dedicatoria. Y no cualquier dedicatoria, sino una que venía cargada de una profunda gratitud y reconocimiento, pero también, y aquí es donde reside el misterio, de una melancolía palpable. Los que estuvieron allí, y quienes vieron los vídeos que circularon, notaron el quiebre en su voz, las lágrimas que amenazaban con desbordarse, y la forma en que se tomó un momento para recomponerse. La tensión en el ambiente era casi tangible mientras la cámara la enfocaba, esperando ver cómo procesaría esa oleada de sentimientos. Las palabras exactas que dijo aún no están 100% claras para el público general, ya que en muchos vídeos se escuchan fragmentos o la traducción puede no ser perfecta. Sin embargo, el sentimiento general que transmitió fue de p.
Profundo agradecimiento por un aprendizaje, por un capítulo importante en su vida. Se habló de que le agradeció por haberla enseñado a amar de nuevo, por haberle mostrado un tipo de amor que creía perdido, o que quizás nunca había experimentado de esa manera. Imaginen ustedes la carga emocional de decir algo así. No es un gracias por tu actuación en la serie, es un gracias por abrirme el corazón, por enseñarme algo tan fundamental como es el amor. Esta frase en particular resonó con fuerza, sugiriendo que Can Yaman tuvo un impacto transformador en su vida, un impacto que va más allá de lo profesional. La forma en que pronunció amar de nuevo implicaba que hubo una etapa previa donde el amor se había desvanecido o se había vuelto difícil, y que Can, de alguna manera, revivió esa capacidad en ella. Y ahí es donde surge la gran pregunta: ¿por qué lágrimas? Si se trata de agradecimiento, ¿por qué la emoción se desbordó hasta ese punto? Podríamos especular varias cosas. Primero, la nostalgia. Es muy probable que al evocar esos recuerdos, Demet haya revivido la intensidad de lo que sintió o vivió con Can. El proceso de duelo, incluso de una relación que no necesariamente terminó mal, puede traer consigo momentos de profunda melancolía al recordar lo bueno que se fue. La nostalgia no es solo recordar el pasado, es sentir una punzada por lo que ya no está, por la intensidad de esas emociones que quizás no se han vuelto a experimentar con la misma fuerza. Cuando uno recuerda un amor que lo transformó, es natural sentir una mezcla de gratitud por la experiencia y tristeza por su final. La nostalgia puede ser poderosa, capaz de generar un torrente de emociones que se manifiestan físicamente como las lágrimas. Segundo, la vulnerabilidad. Estar en un escenario ante cientos de personas, recibir un reconocimiento y, en ese momento de éxtasis, abrirse de esa manera, es un acto de enorme valentía y, a la vez, de gran vulnerabilidad. Demostrar que a pesar de ser una estrella reconocida, también es una persona con sentimientos profundos, con heridas, y con recuerdos que aún la conmueven, es lo que seguramente generó esa reacción en ella. En un mundo donde las figuras públicas a menudo proyectan una imagen de invencibilidad, la autenticidad de Demet al mostrar sus emociones fue refrescante y conmovedora. Es la demostración de que detrás del glamour, hay una persona que ha vivido, amado, y quizás sufrido. Mostrar esa vulnerabilidad en público no es un signo de debilidad, sino de una profunda fortaleza emocional, de la capacidad de ser auténtica ante el mundo. Tercero, la pérdida. Si realmente Can Yaman le enseñó a amar de nuevo y si esa relación terminó, entonces las lágrimas podrían ser un reflejo de la pérdida de ese amor particular. Un amor que, por la forma en que lo describió, debió ser muy especial, muy transformador para ella. Quizás las circunstancias de la ruptura, o simplemente el hecho de que esa etapa de su vida haya llegado a su fin, le provocan esa tristeza al recordarla con tanta intensidad. La pérdida de un amor significativo, especialmente si fue un amor que trajo consigo sanación o un despertar emocional, puede ser profundamente dolorosa. Las lágrimas en este contexto no son solo tristeza, sino también un reconocimiento de la importancia de lo que se perdió y del vacío que dejó. Es la melancolía de saber que algo hermoso llegó a su fin, a pesar de haber significado tanto. Es importante recordar que aunque fueron una pareja mediática muy querida, su relación, si es que la hubo más allá de la amistad o un romance fugaz, no duró. Ambos han seguido sus caminos, han tenido otras relaciones, han crecido profesional y personalmente. Demet, por ejemplo, se casó con Oguzhan Koc, y Can Yaman ha tenido varias relaciones mediáticas. Sin embargo, hay momentos en la vida en los que, sin importar cuánto tiempo haya pasado, ciertos recuerdos vuelven con fuerza. Y si ese recuerdo está asociado a haber redescubierto el amor, a haber sanado heridas pasadas, es natural que la emoción aflore. El tiempo no siempre borra la intensidad de las experiencias, y a veces, un evento o una mención pueden reavivar esos sentimientos latentes. El hecho de que ambos hayan rehecho sus vidas no invalida la importancia de las experiencias pasadas ni el impacto que tuvieron en sus vidas. Los fans, por supuesto, han reaccionado de mil maneras. Algunos se han entristecido por ella, entendiendo su dolor y su nostalgia. Otros han expresado su apoyo, admirando su honestidad y su capacidad para ser vulnerable. Y claro, no han faltado los que han vuelto a ilusionarse con la idea de un posible reencuentro, alimentando la llama de la esperanza de los Candem. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y mensajes de apoyo. Para muchos, ver a Demet tan genuina y emotiva fue una confirmación de la profundidad de los sentimientos que compartieron. La comunidad de fans es apasionada, y ver a sus ídolos expresar emociones tan
humanas los conecta a un nivel más personal. La esperanza de un reencuentro, aunque a menudo irreal, es un reflejo del deseo colectivo de que las historias de amor de cuento de hadas se hagan realidad. Pero más allá de las especulaciones románticas, lo que realmente vemos aquí es la profundidad de una experiencia vital. El mensaje de Demet Özdemir, más allá de quién sea el destinatario, es un recordatorio de que las relaciones, tanto las exitosas como las no tanto, nos dejan lecciones imborrables. Nos enseñan sobre nosotros mismos, sobre lo que buscamos, sobre lo que damos y lo que recibimos. Y a veces esas lecciones vienen acompañadas de un dolor agridulce al recordarlas. Es el precio de haber amado, de haber sentido intensamente. Las relaciones son espejos que nos muestran nuestras fortalezas y debilidades, nuestros deseos y miedos. Y cada relación, sin importar su duración, nos moldea de alguna manera. Agradecer por esas lecciones, incluso por las dolorosas, es un signo de crecimiento personal. Piensen en cuántas veces ustedes han recordado a alguien y han sentido esa mezcla de alegría por lo vivido y tristeza por lo que ya no está. Es parte de la experiencia humana. Y que una figura pública, que a menudo vemos como intocable, nos muestre esa faceta tan humana, tan terrenal, es algo que nos conecta aún más con ella. Las historias de amor y desamor, de encuentros y despedidas, son universales. Al ver a Demet Özdemir mostrar su lado más vulnerable, nos vemos reflejados en ella, reconociendo nuestras propias experiencias de amor, pérdida y aprendizaje. Esta conexión humana es lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante y a la vez tan relatable. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué lloró Demet Özdemir? Porque las palabras que dedicó a Can Yaman, lejos de ser un simple agradecimiento, evocaron recuerdos intensos de un capítulo de su vida que la marcó profundamente, un capítulo donde redescubrió el amor y, al mismo tiempo, experimentó la dolorosa realidad de que algunas cosas, por más hermosas que sean, llegan a su fin. Sus lágrimas son la manifestación de esa complejidad emocional, de la nostalgia por lo vivido, del impacto de un aprendizaje significativo, y quizás, de la tristeza por la pérdida de algo que la hizo sentir viva y amada de una manera especial. Sus lágrimas son un testimonio de la intensidad de sus emociones y del profundo impacto que Can Yaman tuvo en su viaje personal y emocional. Este episodio nos enseña varias cosas importantes. Primero, la importancia de la gratitud. Agradecer a quienes nos han marcado, incluso si la relación terminó, es un acto de madurez y de reconocimiento. Es un reconocimiento de que, independientemente del resultado final, hubo momentos de valor y de aprendizaje. Segundo, la vulnerabilidad como fortaleza. Mostrar nuestras emociones, nuestras cicatrices, nos hace más humanos y nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo. La autenticidad es una cualidad poderosa que desarma y genera empatía. Y tercero, la belleza efímera de algunas relaciones. No todo lo que es hermoso está destinado a durar para siempre, pero eso no le quita su valor intrínseco ni el aprendizaje que nos deja. Lo que importa es la huella que dejan en nosotros y las lecciones que nos brindan. Es un recordatorio de que detrás de los flashes y las alfombras rojas hay personas con historias, con sentimientos, con anhelos. Y Demet Özdemir, al compartir ese momento de emoción, nos ha regalado una visión íntima de su mundo interior. Nos ha recordado que incluso las estrellas más brillantes tienen un corazón que siente, que ama y que a veces duele recordar. Esta introspección nos permite ver la humanidad detrás de la fama. Y ahora, queridos espectadores, llegamos al final de este análisis. Hemos intentado desentrañar las razones detrás de las lágrimas de Demet Özdemir, centrándonos en su emotiva dedicatoria a Can Yaman. Hemos hablado de la nostalgia, la vulnerabilidad, la pérdida y la profunda lección que estas experiencias nos dejan. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, les haya permitido conectar un poco más con las emociones detrás de las historias que tanto nos apasionan. De verdad, agradezco enormemente su compañía y su atención. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretación le dan a este gesto de Demet? ¿Creen que es puramente nostalgia, o hay algo más detrás? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es invaluable para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más historias, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
No se olviden de activar la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos sube. Vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.